Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Todo tranqui, aquí estamos, haciendo Desiguales en vivo por la televisión pública. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué dice Luli? ¿Cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, hay mucha información, pero lo que ocupa la centralidad de la discusión política en este momento en la Argentina tiene que ver, después de haber sido anunciadas, difundidas y mejor explicadas el paquete de medidas que decidió el gobierno para mejorar el bolsillo de trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con las disputas en torno a quienes se han retobado, quienes se vienen retobando respecto de el pago, efectivamente, de esos beneficios. Estamos hablando no solamente de las empresas, ahora nos vamos a detener en eso puntualmente, sino también de las provincias, de los municipios. Algunas provincias que dicen, bueno, nos cuesta un montón este bono que efectivamente hay que pagar de 60.000 pesos o alguno de los otros beneficios. Pero claro, algunas provincias ya han tenido otros bonos o han tenido otros acuerdos que incluso en algunos casos mejoran la situación de trabajadores y trabajadoras. Otros tienen un perfil ideológico distinto. Y lo que está en juego, y esto es lo interesante, es el rol del Estado respecto de la desigualdad, de la mejor distribución de la riqueza. Y donde queda muy pero muy claro, Luli y audiencia, es en las posiciones que han tenido los distintos sectores empresariales de la Argentina, que es muy heterogéneo, Veamos primero el comunicado de APYME, es decir, pequeñas y medianas empresas y también microempresas. Medidas necesarias en la coyuntura, con un Estado presente y activo. APYME acompaña los anuncios de economía, pero quédense en este párrafo. En un contexto de aumento de precios y costos que afectan en particular a los sectores más vulnerables del trabajo y la producción, es imperioso recuperar y proteger el poder adquisitivo de la población, fortaleciendo la demanda en el mercado interno y, por tanto, las ventas de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que interpretan las pequeñas y medianas empresas? Bueno, que la suerte de sus empresas está atada a la suerte de trabajadores y trabajadoras, porque si tienen un mango más en el bolsillo van a salir a demandar más productos de lo que efectivamente producen. Es interesante porque esto vamos a charlarlo en minutos con Carlos Castañeto, titular de AFIP, que ya está sentado en el living de Desiguales, porque además entiendo que no debería por qué una empresa hoy por hoy decir no tengo para pagar, porque hay desde el Estado en este proyecto un apoyo a aquellos que no puedan. Insisto, se lo vamos a preguntar. Sí. Pero hay otro sector de la economía argentina, nucleado en este caso en CAME, que vamos a ver qué dijo en contraposición con lo que leíamos recién de APYME. El mecanismo de ajuste salarial, bueno, ese era el subtítulo que estaba leyéndolo, pero lo importante es lo siguiente. La injerencia del Estado en la actividad privada, injerencia del Estado, no solo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad. Insisto, pymes que entiendo yo pueden recibir ayuda del Estado para pagar estos dos bonos. Sí. Lo remarco, pymes que además sí han sabido ser muy castigadas con tarifazos, sí han sabido ser muy castigadas sin ningún tipo de ayuda del Estado cuando los números apremiaban, pero que no se quejaron cuando hubo ATP, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, yo me quiero detener en algo. Podemos volver al zoom que habíamos hecho sobre este comunicado. Que hay una caracterización que es hermosa. La relación natural de empleadores y empleados. Me da muy a ley de alquileres eso, ¿no? El Como Estado, en la injerencia del Estado. ¿Qué es una relación natural? Dado por naturaleza, es decir, en la selva se encuentran empleadores y empleados y ahí hay una relación natural. Bueno, la relación natural eventualmente es la desigualdad de las posiciones para negociar eso. Y ese es el rol del Estado. Por eso decía, en este momento de la discusión, el gobierno pasa a la ofensiva, por otra parte, que no es poca cosa, de la discusión de las medidas que toma el Estado, se vuelve a reflejar la discusión de modelos. Y la discusión de modelos centralmente está puesta en qué rol tiene que jugar el Estado en el marco de la desigualdad y la generación de riqueza de un país. Es hermoso, esto casi es una confesión de parte. La relación natural. No, no es natural. Es una relación de fuerzas y es una relación desigual. Y es donde el Estado tiene la responsabilidad de proteger, en este caso, la situación más débil del vínculo, digamos, ¿no? Que efectivamente son trabajadores y trabajadoras. Y además, bueno, respecto de las pymes, lo que acabamos de leer, si las pymes entienden que su propia suerte de lo que producen y lo que venden está atada al bolsillo de trabajadores y trabajadoras. Recordemos que la Copal y la AmCham, que son las empresas estadounidenses que tienen negocios en la Argentina, se habían opuesto ya al congelamiento de precios o a los precios regulados en un 5% de aumento. Es decir, acá no importa si es 1 o 10 el beneficio
que es otra discusión válida, si efectivamente las medidas alcanzan o no. Acá lo que se está discutiendo, sea 1 o 10, es el rol del Estado y eso se refleja en las elecciones o en la disputa de modelos que tenemos en Argentina. Insistimos, ya vamos a charlar sobre esto y todo lo que esto deriva, además, incluso en lo que tiene que ver con la política, ¿no? Bueno, había que acordar todo antes. Acordando, ¿se logró algo en estos últimos 3 años y medio? ¿O hay que realizar y luego, en todo caso, desde un lugar de decisión, llevar adelante algún tipo de acuerdo? Bueno, vamos a charlarlo con Carlos Castañeto. Pero decía que me hacía acordar la ley de alquileres, un tema que hoy trae Nico, en esto de, bueno, que se pongan de acuerdo inquilino y propietario o inquilino de inmobiliaria. No, claramente no hay una relación de fuerza similar entre uno y otro. Bueno, en el Senado de la Nación hoy no se logró de un dictamen de comisión, con lo cual no va a pasar pronto al recinto lo que tiene que ver con este proyecto de modificación de ley de alquileres. Nico lo cuenta en un rato nada más. Bueno, está Flor Barragán también y vamos a hablar de la incorporación ya prácticamente formal. Hay un anuncio en el jueves en la provincia de Córdoba, porque es la sede de la Fundación Mediterránea, de Melconian al equipo de Patricia Bullrich. Es decir, si Patricia Bullrich fuera elegida presidenta por Argentinos y Argentinos, Melconian sería entonces su ministro de Economía. Y decías algo, Luli, muy interesante. Parece más un anuncio en el marco de la campaña electoral que un hecho concreto de lo que yo va a decía pasar. más un equipo político y de campaña, Claro, que solamente económico, ¿no? Una fuerza, Carlos Melconian, con su mero nombre y te diría yo, con su manera de hablar y de explicar y de tirar frases que pegan, mucho más ganchera que lo que viene siendo Bullrich en economía, que es nada, agua. Claro. Bueno, viene también Claudio Ambrosini, es el titular del ENACOM, la entidad que regula las telecomunicaciones y las comunicaciones en la Argentina. Importante, porque se abre la licitación para el 5G, una tecnología muy importante en materia de transferencia de datos, y ahí hay no solamente lo que pasa haciendo en la Argentina, sino una discusión geopolítica muy importante, así que vamos a charlar también con Claudio Ambrosini ese asunto. Y Néstor nos trae lo que tiene que ver con, ¿se acuerdan la Gestapo sindical? Claro. Esas cámaras ocultas en una sala de reuniones de una sede del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aparentemente eso no es espionaje ilegal. Voy a ver si lo entendí bien. Insisto, lo cuenta Néstor en un rato solamente. Bueno, vamos al encuentro de Carlos Castañeto, el titular de la AFIP y además candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, hay una discusión en torno a las medidas y es una discusión que se sitúa, decíamos recién, en el corazón de la discusión política de la Argentina, podríamos decir. Sí, me parece que se mezcla un gran esfuerzo del Estado en todas las medidas que se ha tomado este fin de semana, que se vienen hablando desde hace mucho tiempo, conversando con todos los sectores. ¿Se vienen conversando? Esa es la primera pregunta. Por supuesto, porque digo, hoy salieron muchos a decir, nos enteramos por los medios de comunicación. No, se puede haber enterado por los medios de comunicación todo el paquete de medidas, pero el ministro de Economía está hablando constantemente con todos los sectores. Por ende, recordemos el dólar soja 1, el dólar soja 2. Hoy el secretario de Agricultura hizo nuevos anuncios con respecto al agro. Yo creo que son medidas que primero se toman por una decisión del Fondo Monetario de una devaluación de un 23%, de un préstamo que adquirió el gobierno anterior. Y por otro lado, creo que es una distribución importante del ingreso con un apoyo muy fuerte del Estado, que significa casi el 0,5% del PBI. Estamos hablando de 729.000 millones de pesos, en distintos temas que abarcan desde el monotributo hasta préstamos, jubilados, pensionados, también casas particulares. Creo que hay una distribución de fondos donde los préstamos también son muy importantes, con una tasa subsidiada al 50% de la tasa que están dando los bancos. Aquellos que no quieren, me parece que hay un juego político de algunos sectores que siempre han representado la minoría y que en los momentos difíciles del país, yo creo que si las empresas ganan es porque tienen trabajadores. Entonces hay que dejar de ganar tanto y un poco es distribución del ingreso, y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno. Ahora, tengo una pregunta con respecto a la ayuda que daría el Estado para pagar el bono en algunos casos. Sí. Eso se solicita a través de AFIP, entiendo también. ¿Quiénes son? Si no les molesta, me pongo los anteojos. Porque quiero dar bien las cifras, porque hay que dar la cifra con exactitud. Para que vea Juan Agosto los anteojos de Castañeto, ¿no? Porque venimos hablando de los anteojos de nuestro productor, son un poco vintage, estos me gustan más. Bueno, gracias.
Con respecto a la suma fija, Sí. con respecto a la suma fija, son a las personas asalariadas hasta 400.000 pesos netos, Sí. de los cuales el Estado asume el costo reduciendo la contribución patrimonial para 350.317 micro y pequeñas empresas. Para las microempresas es el 100% de las contribuciones. Que ¿Cuánto es microempresa? ¿Esas a cuántas personas son son? hasta 50 empleados. Ah, Y después el 50% para las pequeñas empresas. Se paga sobre el total de la masa salarial. Nosotros estamos ya implementando una modificación del formulario 931, que es la declaración que hacen los empleadores de sus empleados. Y la suma total, la cantidad de trabajadores beneficiados son 5,5 millones, donde el Estado, vuelvo a insistir, entre micro y pequeñas empresas, está teniendo una cobertura de 2.450.559 trabajadores. Por eso cuando mitad casi. Por eso, cuando digo que es un costo, cuando hablan las grandes empresas, también cabe recordar que en el último tiempo, para que veamos un poco cómo es toda la situación, ¿no? En la FIP había una lista de empresas que le daban saldo negativo, generalmente las grandes empresas, por el ajuste por inflación dado por el presupuesto nacional. Entonces, en las importaciones no pagaban los tributos aduaneros con respecto a ganancias e IVA. Yo lo dejé sin efecto hasta el 31 de diciembre. Entonces, las grandes empresas pagan lo mismo que la pequeña y la mediana. Entonces, creo que hay que ser justo y equitativo en las medidas. Y creo, vuelvo a insistir, en el Estado que hoy compensación de salario que está dando el gobierno como una medida lógica es para cubrir este desfasaje, porque ayer lo mostraba muy bien la ministra de Trabajo. En las paritarias venimos cubriendo prácticamente la inflación, excepto en esta devaluación que hubo del 23%. Ahora, Carlos, parece un desafío político concreto, ¿no? Cuando algunas cámaras, sobre todo empresariales, dicen no, esto no es impagable, es una injerencia del Estado en la relación trabajadores y empresas. ¿Cómo garantiza el gobierno, con qué músculo político que efectivamente esto se realice? Bueno, hoy la ministra de Trabajo fue clara, de las medidas que va a tomar el Estado con respecto a aquellos que no cumplan con estas resoluciones y decretos que saque el Estado Nacional. Yo vuelvo a insistir, me parece que es un año electoral, faltan 2 meses para las elecciones. Y creo que algunos empresarios, escuchando a algunos candidatos y candidatas, consideran que tiene que haber un Estado ausente, que no tiene que haber más paritarias, que no tiene que haber más escuelas públicas, que no tiene que haber un Estado donde nosotros que en algunos tuvimos chicos, tenemos chicos, ya son grandes, pero no fuimos en algún momento a un hospital de niños o a un hospital público. Entonces, cuando las grandes empresas, yo también estoy en las reuniones de precios cuidados, vos escuchás, la mayoría de las empresas tienen pérdida y son multinacionales, entonces tendrán pérdidas multinacionales. Entonces, ¿por qué están en la Argentina? No tienen pérdida. Lo que pasa es que el dinero se lo quieren llevar para otros países y nosotros hoy estamos cuidando nuestras divisas, nuestras reservas, y queremos que se invierta, que se ponga mayor valor agregado a la Argentina. Eso es lo que queremos tener, un país industrializado con un Estado presente, Carlos, no con un Estado ausente. ¿Cómo son esas reuniones en concreto? ¿Cuáles son efectivamente los planteos? Porque reuniones de este gobierno con las empresas alrededor de acuerdo de precios hubo un montón y siempre fueron desafiados insistentemente. Bueno, por supuesto, porque defienden intereses personales y no generales. Y los números que nosotros tenemos con respecto a los números que ellos nos presentan no son los mismos. Y vuelvo a insistir, el hecho de la brecha cambiaria por un lado y el ajuste por inflación por otro, es que los grandes grupos empresarios no declaran o no pagan, tributan lo que deben tributar. En un momento la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una actividad en Pilar, comentó cuánto pagan
un trabajador de cuarta categoría en ganancia y cuánto pagan las grandes En empresas. proporción, sí. Era el 2.45, pagan las empresas y una cuarta categoría paga el 33%. En el monto total de impuestos a las ganancias, el 40% los paga la cuarta categoría, es decir, los trabajadores en relación de dependencias, el 40% pagan las empresas y el 20% restante es venta de bienes muebles, inmuebles, yates, etc. Yo le hago una pregunta a ustedes y a los televidentes. ¿Las empresas ganan lo mismo que los trabajadores? No. Bueno, entonces quiere decir que no están pagando lo que tienen que pagar. Y en los grupos empresarios, a través de los grandes estudios, hacen un juego de manipulación de facturación que hacen que paguen menos. Por eso ahora nosotros, digo un minuto, estamos implementando en la canasta básica el GS1, que en 10 días lo tenemos en la práctica, porque vamos a salir junto con la Secretaría de Comercio, por instrucción del Ministro de Economía, a fiscalizar los precios. Entonces, en la canasta básica, el GS1 que dice que en la facturación vamos a tener el nomenclador de todos los productos de la canasta básica. Entonces, si vos facturás como el primer parte de la trazabilidad del producto, el producto 0,23, yo sé que él no le puede poner más del 5% y al consumidor final no le puede llegar más que el 5%. Esto es lo que estamos haciendo para que se den cuenta una vez por todas que es un Estado inteligente y que no vamos a aflojar contra los intereses de los grupos económicos. Creo que, y no tampoco es una disputa con los grupos económicos. Quiero que entiendan que estamos haciendo un gran esfuerzo y en un país que necesita un gran esfuerzo no lo pueden hacer solo los trabajadores, sino lo tienen que hacer los empresarios. Por eso esta discriminación No, por eso me parece muy importante empresa con respecto a las grandes empresas. Me parece importante remarcar eso, que a la microempresa se le va a pagar el 100% del bono desde el Estado y a la contribución, la parte de contribución, porque los aportes lo hace el trabajador. Exacto, y a la pyme el 50%. Néstor. Lo escuchaba recién y me robustecía esta idea de los últimos días. Cuando leía las medidas me agarraba la cabeza porque los espero en tribunales. Esta es una cuestión que se va a terminar, podría terminar discutiéndose en tribunales. Una empresa dice, a mí me afecta patrimonialmente, esta medida tiene que ver con mis números personales, el Estado se mete en mi economía, yo llevo esto a tribunales y objeto que el Estado no puede obligarme a mí a pagar esto. ¿Qué herramienta tiene el Estado para combatir, si es que en tal caso corresponde, esa elusión de la obligación de esta contribución? Bueno, yo acá no lo llamaría una elusión de esta suma fija, sino es una intervención del Ministerio de Trabajo, que va a tener las... Yo me refiero, si una empresa le dicen, vea, tiene que pagarle esta cantidad de dinero a sus trabajadores, y la empresa dice, yo no lo puedo pagar y lo llevo a la justicia. Bueno, es una intervención del Ministerio de Trabajo que tiene la competencia del acuerdo a las paritarias y también de que se cumpla esto. O sea, no es una evasión fiscal. No, es una suma fija de los trabajadores, no es una parte impositiva. Lo que sí a las empresas que lo den, nosotros estamos poniendo de parte del Estado con respecto a las contribuciones, como anteriormente les expresé. Ahora, yo creo que toda empresa que gana dinero no lo gana solamente, con la industria del conocimiento, con otras medidas podemos decir, sí, lo hace uno solo, o como un monotributista del conocimiento. Ahora, una empresa, la rentabilidad le tiene por el trabajo que hacen todos sus empleados. Así que también tienen que entender que esto es un esfuerzo en conjunto. Tanto del Estado, no le estamos delegando la tarea a las empresas. El Estado está acompañando una decisión que está tomando. Claro, pues no son sociedades filantrópicas. Convengamos que las empresas tienen como objetivo el lucro y cuanto más lucro puedan obtener y menos erogación puedan hacer, van a privilegiar siempre esa ecuación. Está bien, pero como decía Luli anteriormente, el Estado durante un año financió el ATP a 4.350.000 trabajadores y a 435.000 empresas. Y ahora mismo, actualmente está el Repro, donde a muchas empresas se le está dando una compensación. Y después también hay otros mecanismos, como el convenio de responsabilidad gremial, donde hay un acuerdo entre partes, entre el Estado y las empresas, donde pagan menos contribuciones, también
nosotros hemos suspendido el pago de contribuciones por el tema de la sequía. Es decir, no es que el Estado es ausente. Por eso digo que hay mucha intencionalidad política en algunas declaraciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Estado está presente es bueno para muchas empresas. Y también es muy bueno para la sociedad en sus conjuntos. Ahora bien, cuando el Estado le pide una contribución a las empresas, ahí el Estado no sirve y lo voy a judicializar. Ahora, cuando le dimos la ATP o el IFE, estaba bien. Y estaba muy bien porque el Estado estuvo presente en un momento de una pandemia que nadie lo esperaba. Nosotros tuvimos una sequía tremenda y por eso también hemos tomado medidas de parte del Ministerio de Economía para darle más flujos financieros a la soja. Y ahora, después fue al maíz. Entonces quiere decir que, vuelvo a insistir, está jugando la parte política, porque cuando vos escuchás a la oposición, que ya la vivimos de 2015 a 2019 a un sector, que cuando nosotros ahora le estamos dando a los jubilados también una devolución del IVA, hasta, si es con tarjeta de débito, hasta de 18.000 pesos, cuando era 4.058 pesos, el gobierno anterior y algunos candidatos a candidata a presidente ahora le sacó el 13%. Y cuando volvieron, sacaron la desreparación histórica que los perjudicaron a los jubilados y pensionados. Y después sale una nueva forma de hacer política, que hablamos de la libertad, y para mí la libertad, la mejor libertad que hay es la democracia, donde dice que no tiene que estar el Banco Central, donde dice que no tiene que haber escuelas públicas, donde dice que no tiene que haber hospitales públicos. Bueno, digo, son medidas que caen bien para un sector de la población, pero si acudimos a la memoria de los 40 años de democracias y un poquito anterior a lo que fue la dictadura, hoy a los jóvenes les digo que le pregunten a sus padres qué significa un Estado presente, que no es gasto, sino que es una inversión pública. Nico. Carlos, hay un universo de personas, más o menos 3 millones de personas entre monotributistas y autónomos. Estoy viendo los datos que mandó el propio Ministerio de Economía respecto al impacto con el descuento del componente impositivo para las categorías A, B, C y D. En la categoría A es 496 pesos por mes, en la B 957, en la C 1.636 y en la D 2.689. A mí me huele a poco. A mí también. A mí también. Pero lo que pasa es que esto viene complementado con otras medidas. Primero, creo que es un tema gestual que tuvimos para los monotributistas, pero por otro lado está el monotributo productivo, que es para incluir más trabajadores independientes a la economía formal. Se baja el costo de la cuota mensual del 5% al 1% que se paga por facturación en este caso, por 36 meses. En la actualidad son 188.346 y se apunta a un millón de monotributistas. ¿Estos qué son? La categoría A y B pueden llegar a ser monotributistas productivos. Entonces, el gesto es para decir, si querés te quedás siendo, dándote el Estado, la parte que no pagues el componente impositivo, porque el monotributo tiene 3 componentes, el previsional, el impositivo y el de la seguridad social. En consecuencia, y además digo, esta es otra medida para el monotributista, y la otra medida es que van a poder acudir al préstamo. Un préstamo, igual que los trabajadores en relación de dependencia, financiado el 50% de la tasa de interés. Si vos me decís, sí, la crítica que hubo es lógico, 496 pesos para la categoría A, que es lo que paga, es muy poco. Sobre todo, perdón, Carlos, porque sabemos que en la categoría, tenemos personas encuadradas en monotributo, hay muchísimos casos, no tengo los datos, pero muchísimos casos de personas que están en relación de dependencia encubierta, con empleadores que no cumplen con la relación de dependencia. Entonces, que te quedan con trabajadores que van a cobrar 30 lucas y trabajadores a los que le van a descontar 500 pesos. Es una diferencia muy grande. Pero acá tenemos que diferenciar los monotributistas. Yo soy monotributista. También. Yo también. Entonces, yo no soy puro, porque estoy en relación de dependencia. O bueno, tengo un cargo público. Entonces, lo que estamos hablando, esta posibilidad de que no pagues es a todas y todos los monotributistas A, B, C y D. Ahora bien,
La mayoría de los monotributistas hoy inscriptos a la categoría A y B, que aproximadamente son 1,5 millones, 2 millones, puros tenemos 1.200.000, 1.100.000, para dar un número global, no Sí. lo tengo acá determinado. El resto tiene a su vez Pueden pasar a la categoría del monotributo productivo. Carlos, habló Alejandro Werner en las últimas horas, está presentando un libro, entonces está de gira, y fue el director del Fondo Monetario Internacional, responsable del hemisferio occidental, y uno de los grandes responsables del acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Mauricio Macri. Escuchá lo que dijo en una entrevista con Alejandro Berkovich ayer. En relación de dependencia, o bueno, tengo un cargo público. Entonces lo que estamos hablando... Un programa casi que Escuchando Sí, desiguales lo que de hace acaba de 2 ocurrir. minutos. Me Suerte comparaste de delay. con... No, yo no tengo nada que ver con el préstamo, no lo quiero No, tampoco. está muy bien. Avisen si podemos compartirlo, va muy interesante. Bueno, ahí nos van a decir. Mientras te hago otra pregunta. ¿Cómo sería una FIP de Milei en un gobierno de Javier Milei? Yo no puedo hablar por mi ley, la verdad, pero creo que puede cobrarle a los más desprotegidos y acompañar con un impuesto único a las grandes empresas, porque si va a haber un Estado ausente, ¿qué sentido tiene tener una FIP? La verdad, si la FIP hoy, los fondos que entran a FIP van fondos de coparticipación, PAM y ANSES. Él dice que no tiene que haber más jubilación, así que va a sacar los medicamentos, no va a estar más el PAMI. El ANSES tampoco tiene sentido porque va a privatizar la jubilación. Entonces la FIP, la verdad, yo lo he hablado con todos los empleados de la FIP también, no va a tener razón de ser, porque si no está el Estado, no va a haber fondos de coparticipación, no va a haber obras sociales financiadas por el Tampoco Estado. va a haber un intento de recaudar de una manera más ¿Y para qué vas a progresiva. recaudar? Si, a ver, suponete que hubiese pasado... Si el gobierno anterior no hubiese agarrado la pandemia, no había Ministerio de Salud. En este caso lo que está planteando Milei es lo mismo. Digo, un Estado ausente, entonces todo va a ser privado. Si vos querés tenés que ir a un hospital, vas a tener que tener una prepaga. Si vas a querer una escuela, vas a tener que ir a una escuela privada. Entonces va a quedar... yo tuve oportunidad por el deporte de vivir en otros países de Latinoamérica y es así. El que puede va a la escuela y el que no puede no va. Y el que puede va a la universidad y el que no puede no va. Entonces hay una desigualdad total donde ocultás totalmente la pobreza, no tenés derecho a paritarias, desaparecen los gremios. Es decir, un Estado ausente es que todo pasa a manos de lo privado. Mirá, discúlpame, Sí, sí, sí. pero yo cuando fui diputado saqué 3 leyes y una se llama Montaña Libre de Acceso, que es para andinistas, que tenían que poner desfibriladores y en cada una de las estaciones poner las comodidades para los sandinistas. Si vos te imaginas, usted no se imagina la cantidad de presiones que tuve por esa ley, que yo ni me imaginé, porque para mí fue una ley sencilla, pero resulta que todas las montañas en la Argentina, la mayoría son privadas, entonces vos tenés que pagar para ingresar. Ustedes no saben, bueno, esto es lo que va a pasar. Si gana otro candidato que no sea Sergio Massa. ¿Lo conociste a Milei en el mundo del fútbol? Porque atajaba en Chacarita, dijo. ¿Como arquero te lo cruzaste o no? No, primero soy más grande. Bueno, pero por ahí Y vos tuviste una carrera más larga que la de él. no sé, en Chacarita que jugó en primera, no llegó lo a primera. conozco. Me parece que no llegó a primera. Ah, Pero- no, es más chico, entonces en inferiores yo ya estaba retirado. Viajando por no sé Latinoamérica. cuántos años tiene Milei. 50 y pico. 50 y pico. Bueno, yo tengo... Podrías habértelo cruzado. Sí, capaz que si hubiese llegado a primera, sí. Sí, claro. Flor, Sí, volviendo un poco a las medidas de antes, ¿cuáles serían esas multas que se les aplicarían a las empresas? ¿Cuál es el detalle? Con respecto a lo que él me preguntaba, si no cumplen... Sí. Bueno, no, eso es el Ministerio de Trabajo, a través de los mecanismos del Ministerio de Trabajo, que puede llegar hasta una denuncia penal, como hoy lo expresó Kelly Olmos. Y consultarte sobre la recaudación, que es un tema que el FMI marca mucho en su último informe. ¿Cómo viene ahora en agosto? ¿Cómo crees que va a cerrar? Y hacia adelante, si no va a caer la recaudación con tantos beneficios impositivos. Mirá, nosotros la recaudación venimos bien, venimos recaudando muy bien porque hemos tomado medidas muy importantes con respecto al IVA, y una de las medidas que es anteriormente que le comenté, perdón, que no pagan las empresas, las grandes empresas que no pagan por la importación. Hoy estamos limitando la importación de empresas que deben derechos de exportación.
Y por otro lado, en la parte de seguridad social, ganancias también. Este mes hemos mejorado mucho la recaudación y con respecto a seguridad social, venimos parejos por el aumento de la cantidad de empleos que hemos tenido en el último año y también por un sistema a través que nosotros hemos firmado con todos los ministerios de trabajo que cuando hacen una fiscalización, ustedes saben que está descentralizada las fiscalizaciones, y cuando hace un Ministerio de Trabajo de la provincia hace una fiscalización, le informa al Ministerio, cobra una multa, pero no registra al trabajador, después luego pasa al Ministerio de Trabajo de la Nación y nosotros desarrollamos un sistema que se llama Action, que automáticamente a ese quit le incorporamos la quil del trabajador. Y en lo que va del año hemos regularizado salarios mal pagos en casi 45.000 personas y registración de 60.000 trabajadores nuevos registrados. Así que sí, lo que puede ocurrir es que vamos a seguir tomando medidas para seguir incrementando la recaudación, para hacer una equidad, porque yo digo que tienen que pagar los que deben pagar lo justo y necesario y no buscar a lo más chiquito, que generalmente fue cuando yo agarré el organismo, la fiscalización eran sobre monotributistas nada más, que habían quedado del gobierno anterior. Y sí puede disminuir un poco las contribuciones, pero que son compensadas por el Estado, así que claro, no vamos a ver una merma en la recaudación. Carlos. Estamos cumpliendo totalmente con las metas que nos ha puesto el Fondo Monetario con respecto a la parte impositiva. Gracias, Carlos, por haber venido. No, gracias a ustedes y gracias por la invitación, a pesar que yo soy de Gimnasia y vos sos de Huracán. Mira, hay un periodista deportivo muy amigo mío que que cree que se va a Gimnasia a la B porque dice que lo ve hundiéndose. Yo espero que no. Bueno, gracias a vos por la invitación a los panelistas, la verdad, pasé un buen momento. Gracias, No, Carlos. yo no quiero que se vaya a la Gimnasia, de verdad. ¿no? No quiero que se vaya Independiente. No parece. No quiero que se vaya No quiere que se vaya, Independiente. no quiere Gimnasia, no quiere Independiente, no quiere... Lo único que tenés que decir es que no se vaya Huracán, el resto que lo resuelva. No, Huracán, quiero que se vaya Independiente, dije. ¿Por qué? Y porque me gustaría que se vaya Independiente. Bueno, es sobre gusto, no hay nada escrito, le pasa chicos. a Lucila, Igual no el se va a resto- ir porque ya arrancaron a darle penales que no existen, En con lo fin. cual los hinchas Independientes ya a esta altura que Le vayan voy a a hacer un bien. Bullrich, Yo creo en la porque el buena PRO fe. lo va a salvar del descenso, Yo creo en Independiente. la buena fe de Desatado. los jugadores. Gracias, Carlos. Yo también, por haber pero venido. bueno. Por eso te estoy diciendo. Chao. Nos vamos enseguida está Claudio Ambrosini. Ustedes saben, es el titular del ENACOM. Vamos a hablar del 5G, licitaciones muy importantes y estratégicas que se vienen en la Argentina. Pero ahora hablaremos con Flor Barragán sobre la incorporación de Carlos Melconian al equipo de Patricia Bullrich y eventualmente su ministro de Economía. Economistas de Juntos por el Cambio, economistas de Patricia Bullrich, definiciones en este informe. ¿No nos votaste para las elecciones? Ahí sale. Genial. ¿Vos no votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? ¿Vos no nos votaste? Hay solo 2 países de Latinoamérica, saco Venezuela, que es un estado fallido, que están estancados en los últimos 10 años. Brasil y Argentina. Han ahogado las economías con el gasto público. El modelo bolivariano hundió la economía de Venezuela, es un extremo, y hundió la economía de Brasil y la economía de Argentina. Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace Y ahí eso? hay desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones normales. Lo que nosotros estamos pensando como plan de estabilización es una suerte de blend entre el plan austral, algo de lo que se hizo en el 2002, que es apostar mucho a la actividad privada, y posiblemente algo de lo que se utilizó en la convertibilidad, no tanto la fijación cambiaria, sino las reformas. Ahora quiero que conozcas a Carlos Melconian. Nosotros estamos trabajando en el IRAL de la Mediterránea en un programa integral. Abarca la reforma del sector público, abarca la desobstaculización del sector privado. El sector público, por definición, hace cagada. Vos cuando manejás guita que no es tuya,
sos ineficiente por definición. Si Argentina hace la reforma monetaria que tiene que hacer, la reforma de la ley de emergencia laboral que estoy proponiendo yo, va a tener un crecimiento tan espectacular Argentina en 2024, 2025, 2026, que la cuestión del fondo va a ser abstracta. No sé si vieron hoy que se publicó en Argentina en datos el déficit acumulado de aerolíneas argentinas. Sí, es obsceno. Cantidad de escuelas, de hospitales, de cosas que pudimos haber hecho digamos, la verdad que es indignante. Cuando vos mirás lo que hay adentro de los convenios, hay cosas que son absurdas, que muchas veces generan costos innecesarios, lo que es el costo de la mano de obra para el empresario. Esta es la Pacer, que es la causa de la inflación en Argentina. Y nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina es esto. Tenemos que agarrar... Nuestro problema fue temerle a las reformas. No le tenemos que tener miedo a la protesta y a la caída de imagen. Tenemos que tener convicción en nuestras reformas. Parejito. No, en ese sentido no hay mucha diferencia, digamos, ¿no? Respecto a lo que significa el sector público, el Estado y los recursos, Flor. Sí, lo cierto es que si podemos ver una foto que tuiteó Patricia Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio, el viernes pasado con su equipo económico, ahí no estaba Carlos Melconian. En la foto, la novedad tiene que ver que estaba la persona que lo viene acompañando en economía, que es el diputado Luciano Laspina, pero suma a varios que no venían trabajando tan codo a codo con ella. Por ejemplo, a ver si podemos verla un poquito más cerquita la foto, porque se la ve, entiendo que a Bullrich en la cabecera de la mesa. Luciano Laspina. Y Luciano Laspina y Eduardo Levellati a sus costados. Claro, porque ahí tenés varios economistas en esa mesa. Tenés, por ejemplo, a Ricardo López Murphy, tenés a Martín Tetaz. Pero lo novedoso tiene que ver con economistas como Eduardo Levellati, que venían trabajando, sí, dentro de un marco global de Juntos por el Cambio, pero que te dirían que estaban más lejos de las ideas de Patricia Bullrich. Por ejemplo, lo que uno veía es que dentro de la Fundación Pensar, que es la Fundación del PRO, se juntaba con la Fundación del Radicalismo y la Fundación de Lisa Carrió y estaban armando algo. Pero ahí tenías muchas diferencias. Por más que había algunos puntos en común, había mucho matiz también. Lo cierto es que ahora se suman todos, es decir, hasta los que estaban más lejos de Bullrich, como por ejemplo Levellati, se suma ahí, pero uno dice, esta foto, ¿saben de cuándo es? Del viernes pasado. O sea, hace poco. Esta foto quedó viejísima, ¿eh? Claro, el lunes, ayer, viejísima quedó. Patricia Bullrich se juntó con Carlos Melconian y le ofreció ser el ministro de Economía. Eso a mí lo que me dicen es que está prácticamente confirmado, se están detallando algunas cuestiones, la letra chica, algunos pedidos puntuales que le hizo Melconian, pero me dicen, la confirmación la tenés el jueves, 10:30 de la mañana, en un encuentro que va a haber en Córdoba. ¿Y por qué Córdoba es tan importante en este contexto? Porque, si les parece, repasamos quién es Carlos Melconian, la persona que Patricia Bullrich le ofreció el cargo y que ya les puedo decir que prácticamente le dijo que sí. Es economista egresado de la UBA, fue investigador en el Banco Central cuando era muy joven, pero su gran actividad la tuvo en el sector privado como consultor, en consultoras como M&S, Macroview. En el sector público estuvo con Macri, fue presidente del Banco Nación, 2015-2017. No se fue muy bien. No se fue bien con Macri. De hecho, es muy crítico de Macri, de Durán Barba, de Marcos Peña. Públicamente es muy crítico de toda ¿Por qué se fue del Banco Nación? Bueno, en su momento, él lo que decía es que como que Macri fue muy gradualista en muchas de sus políticas iniciales con respecto a lo fiscal. Y de hecho él escribe un libro y siempre que habla públicamente critica esto, ¿no? La injerencia de la política en la economía. Y él tiene este discurso que dice política por un lado, economía por el otro, un superministerio como si fuera algo aislado de la Casa Rosada, y él lo que pide es un superministerio de economía que aglutine todo, y de hecho hasta lo que está hoy en la letra chica es qué va a pasar con el Banco Central. Sí. Porque Patricia Bullrich quería poner ahí a su economista de confianza, que es Luciano Laspina. Pero Luciano Laspina, que hasta ayer o hasta el domingo a la noche venía siendo como el hombre de Patricia Bullrich, el que se reunía por todo el país en nombre de Patricia Bullrich. Luciano Laspina creía que iba a ser el ministro de Economía. Sí, claro. Ya se acaba de enterar que no. Primero, y decía que esa foto quedó viejísima porque ahí tenías los economistas de la UCR, la Coalición Cívica, del PRO. De hecho, viste que están con una notebook
Bueno, estaba en una videollamada, del otro lado estaba Hernán Lacunza, por ejemplo. Digo que esa foto quedó viejísima porque todos estos economistas, creo que sacando La Espina, que La Espina no tiene ni garantizado el lugar del Banco Central porque es uno de los lugares que pidió Melconian, y te diría que Levi Yeyati más o menos. Después el resto, a cuidar la abeja, como dice un amigo mío. No sé si vieron el capítulo de Los Simpsons. Sí. En el que cuando vienen las inspecciones, a algunos los hicieron lugar, le ponen a cuidar una abeja que en realidad para que los vean. Pero pará, Van a estar ¿pero haciendo esa decisión de cosas Melconian, laterales. esa decisión de Melconian, Porque Melconian, unas condiciones que pones es hacerse cargo de todo. Si te haces cargo de todo, no puedes tener en tu equipo a Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, a Guido Sandrelli, Para no ex titular repetir del lo Banco que le Central. criticaba a Mauricio Macri durante su presidencia. Claro, Claro, viene de con todos hecho, los equipos de la Fundación Mediterránea. Ni siquiera te digo que se lleven tan bien en algunos casos. Si uno le pregunta a los economistas que ya estaban trabajando con Juntos por el Cambio, porque vamos a explicar algo. La última parte del CV de Carlos Melconian es el punto clave acá. A ver. que Fundación es el presidente Mediterránea. de un estudio, del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, que se llama IERAL, que es de la Fundación Mediterránea. Es decir, Carlos Melconian sigue con su trabajo de consultor. El viernes de la semana pasada, en esa reunión de la foto que veíamos, él estaba de viaje por trabajo en Estados Unidos, y lo cierto es que lo contratan a fines del año 2021, y ya a principios del 2022 se pone a trabajar ahí en el IERAL de la Fundación Mediterránea. Si uno entra a la Fundación Mediterránea, al sitio web, lo que ves, ¿quiénes son los directivos de esa fundación? Y lo que está atrás de esa fundación es el empresariado. Digamos, esto es público. Tenés nombres como Bagó, como Macro, Arcor. como Arcor, Techint. De hecho, se crea en 1977 como, como un sector empresario diciendo, no voy a hacer un lobby por lo bajo, este es mi plan y es público y somos nosotros y ponemos Es nuestros como nombres. darle el Ministerio de Economía a Bunge y Born en otra etapa de nuestro país. Y está todo público, digamos, no es un lobby por lo bajo, es la Fundación Mediterránea, que detrás está el establishment, el empresariado, que llama a Carlos Melconian, como decía, a principios del año 2022, y le dice, armá un plan económico integral, llave en mano, y de hecho, por eso le desconfían tanto los economistas de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, Melconian dice públicamente, este programa yo se lo ofrecí desde a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, como a Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que Se él reunió, juntó con claro. Cristina Sí, Kirchner? sí. Él estaba dispuesto a trabajar con quien sea que agarre y tome su plan, pero su plan completo. Ahora, lo que pienso es, ¿a Bullrich le gusta el plan de Melconian o Bullrich necesita hoy un Melconian, tenga el plan que tenga, le ofrezca lo que le ofrezca y vuela de un plumazo a quien la acompañó en toda su campaña, Las dos cosas, como fue las La dos Espina? ¿Pero por qué no lo agarró antes entonces, si es Bueno. tan buena marca política? Primero porque si vos lo agarras antes, perdés el impacto de ahora. A Patricia Bullrich le beneficia mucho dar un nombre como Melconian en el medio de la campaña. Me recuerdo que le ofreció ser su candidato a vicepresidente. Así es. Y dijo que no. Y dijo que no. Y dijo que no. Digo, por eso digo, hay ahora unas cosas de... Porque Melconian quiere ser un Me superministro. necesitas Quiere tener, mucho, quiere tener claro. las mismas herramientas que tiene Sergio Massa hoy. Bueno, para ahí decirlo de hay manera un sencilla. detalle importante. Melconian nunca fue ministro de Economía, pero estuvo muy cerca de ser este ministro que tenía toda la botonera completa. Ocurrió en 2003. Melconian iba a ser el ministro de Economía de Carlos Menem si Carlos Menem ganaba las elecciones de 2003. Mira, Flor, cuando hablas de 20 años superministerio después. y sobre todo el rol del Banco Central, ¿dónde queda la idea de Banco Central autónomo? La autonomía del Banco Central que tanto pregona tipo Perú, este por sector. ejemplo, ¿no? Claro, porque acá, por lo que contás, de autonomía no tendría nada, es un control político como el que le critican, digamos, en este caso a este gobierno. Sí, habría que ver efectivamente a quién le gustaría poner al frente del Banco Central, pero es cierto lo que sí, si hablas de independencia, Claro. no debería ser alguien... Más allá del nombre, quiero decir, ¿no? No sé, Santangelo, que es su socio histórico de toda la vida, pero a él lo que plantea, de hecho, su plan es público porque en cada conferencia empresaria desde hace un año lo invitan y él pasa el PDF y la PPT, el PowerPoint, y lo muestra. Y ahí, entre sus principales lineamientos, por ejemplo, encontrás lo que es el bimonetarismo, que es que convivan el peso y el dólar, algo que, por ejemplo, un Levi Yeyati no promueve para Claro. nada. Levi Yeyati dice hay que fortalecer el peso, no ir al bimonetarismo. Es decir, en lo que coinciden es en que el Estado es un obstáculo, digamos.
O que el sector público es un obstáculo. Bueno, de hecho, si vos eventualmente. hablas en privado con Levi Yachty, no piensa que el Estado es un obstáculo. Por eso te digo que para mí hacia adelante el tema acá va a ser político, porque si vos juntás a las tres estudios económicos de el radicalismo, el PRO y la coalición cívica, vienen trabajando hace mucho tiempo juntos, pero no con Carlos Melconian, y a Melconian le recelan mucho. Bueno, es un poco lo que planteaba Nico ayer. Claro. ¿Cuál es el objetivo de Mauricio Macri? Unión Cívica Radical, fuera. Coalición Cívica, fuera. Por Me eso quedo digo- con el PRO, me por quedo eso con digo Carlos que Melconian. esa foto del Venga. viernes es testimonial. Esa foto del viernes tenía una sola función, porque de hecho hubo una anterior el jueves. El jueves Patricia Bullrich va a un evento con toda la plana principal de Juntos por el Cambio menos Macri. Desde Larreta, Morales, es decir, ella se posiciona como jefa, bueno, yo ahora soy la candidata a presidenta de todos estos. Y al otro día sacó la foto y dijo, yo soy la candidata a presidenta de todos estos economistas, que eso no significa que vayan a trabajar, que vayan a ser los economistas que van a trabajar con ella. De hecho, yo te digo algo, el plan de Melconian no incluye a Luciano Laspina. Bueno. Otro contentísimo, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. Digo, no hay ni un balotaje, ni un triunfo, ni nada, y ya hay unas bajas, te digo, en esta campaña. La interna no fue Pero bueno, gratuita, pero ¿eh? es una cuestión La de interna no costo-beneficio. Yo personalmente creo que para Patricia Bullrich es más beneficioso que costoso. Sí, claro. Pero bueno, Ok. dejás heridos en el camino también. Y sí. No, y aparte en política no hay nada más importante que la confianza. Te diría que más que a veces la confianza hasta es más importante que el cuadro técnico de la persona. Y acá, ¿cómo va a trabajar todo el equipo económico? Diciendo Juntos por el Cambio que uno de sus grandes problemas fue gobernar en coalición. Recordemos que Macri aumentaba tarifas y el radicalismo en el Congreso quería bajarlas. Entonces, digamos, ¿cómo va a funcionar si asume un Carlos Melconian superministro? ¿Qué va a pasar con todos los economistas de Juntos por el Cambio? Pero ahora, digamos, lo que está buscando Bullrich también es un vocero económico. Pero claro, Digamos, obvio. sí. Hay algo Y que ahí hace- es una gran jugada política. Sí, Y ahí es una gran jugada porque política. Patricia Bullrich, sus grandes errores en campaña Obvio. fueron económicos, y un Carlos Melconian, nacido en Valentina Alsina, que explica bien y tiene estas metáforas que pueden ser graciosas, que se entienden fácil. Bueno, nada mejor que combinar las dos cosas. Gracias, Flor. Gracias, Nico, también. Bueno, nos vamos al living. Dale. Nos está esperando Claudio Ambrosini, el titular del ENACOM, para hablar de la tecnología 5G. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. andas? Buenas Buenas noches, noches. Pablo, Luli. Gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes. ¿Nos explicas con detalle qué es la tecnología 5G, por qué es importante y qué decidió el ENACOM en las últimas horas? Bueno, la tecnología 5G es una tecnología superior a la cuarta generación que ahora nosotros habitualmente vemos en los teléfonos. Para transmisión de datos. Por supuesto, para la transmisión de datos. La 5G lo que hace es darle una velocidad pero muy superior a lo que es la tecnología 4G. E independientemente de portar, porque es una onda portadora, un montón de cosas más que la capacidad que tiene la 4G, que es mucho más limitada. Quizás la 4G es una portadora que tiene menos cosas adentro, y la 5G es un poquito más ancha y puede portar mucho más cantidad de datos, inteligencia artificial, un montón de cosas que benefician, o sea, por eso es una Tecnología más. Claro, beneficia a todo lo que fuera en el campo de la tecnología, es desde ya muchísimo más avanzada. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir en la Argentina para que tengamos 5G? Bueno, ayer dimos el primer paso votando la posibilidad de tener una licitación, y el 29 de septiembre se abre un periodo de ofertas, se abre todo el proceso de lo que va a ser una subasta, que esperamos tenerla los primeros días de noviembre. ¿Y quiénes van a participar ahí? Participan todas las empresas TIC autorizadas para hacer esta tarea. Seguramente las empresas que más posibilidades tienen son las empresas que hoy brindan telefonía celular en la Argentina, que son 3. ¿Con qué garantía de soberanía? Hago esta pregunta porque cada vez que se ofrecieron, digamos, todos los negocios en la Argentina vinculados a las telecomunicaciones, siempre fueron grandes beneficiarias las empresas y el Estado quedó relegado. A tal punto, bueno, lo que ocurre hoy, digamos, ¿no? La Internet, servicio público esencial, y efectivamente hoy las empresas lo pasan como alambre caído y tienen los aumentos que quieren, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Qué regulaciones o qué recaudos fundamentalmente a lo que te referís vos, Pablo, es nosotros en el 2020, en el medio de la pandemia, lo que votamos fue, lo que se hizo fue un DNU, se votó un DNU, el 690, que le daba la facultad al ENACOM de regular los precios. Después esa medida fue recurrida en la justicia por las empresas y consiguieron cautelares.
en un sistema democrático yo no tengo otra alternativa que acatar lo que la orden del juez. Pregunto, sabiendo con los bueyes con los que se hará, cuando se plantea la regla de juego para el 5G, ¿cómo podemos tener garantía yo de creo que no hay la soberanía, o sea, el tema de la justicia nosotros no lo podemos, o sea, no lo podemos dejar de lado, no lo podemos esquivar. Nosotros hacemos una licitación absolutamente transparente, la ponemos, ayer la pusimos en marcha y bueno, esperamos primero ser exitosa, pero después nosotros vamos a acatar los métodos normales de la justicia. ¿Nico? Claudio, sabemos que una de las... primero saludarte, hace mucho tiempo no te veía. Exacto, un placer. Que hay una de las desarrolladoras más grandes del 5G en el mundo es Huawei, en la China, y sabemos que la tecnología 5G es parte de una disputa geopolítica gigante que trasciende la Argentina. Como parte de la licitación, ¿hubo presiones concretas, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos para que no se habilite el ingreso de Huawei? Yo digo, no sé si presiones, pero recomendaciones con respecto a eso sí, son públicas. Sí. Son públicas porque tanto el embajador las hizo públicas como las conversaciones que tuvieron con las empresas, pero el tema es el siguiente. Tanto en este país como en Brasil, que es el ejemplo más cercano que tenemos, la tecnología Huawei 5G se está desplegando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Una de las compañías, vamos a decirle con nombre y apellido, que es Telecom, tiene todo su sistema de radiobases basado en tecnología Huawei. Quizás no todo, pero una gran parte. Telefónica, que es la otra que utiliza alguna tecnología Huawei, y quizás la que utiliza menos o no la utiliza es la otra que es la Claro. Con lo cual, si nosotros trabamos, no dábamos la neutralidad tecnológica que lo pusimos como condición en esta... O sea, a ustedes les da lo mismo si es Huawei o otra. Exactamente. O sea, nosotros con los estándares de seguridad que nos indica la GSMA y todos organismos internacionales y consultados también con otros organismos que controlan el tema de seguridad en cada una de las bandas, nosotros cumplimos con esas normas, las hacemos cumplir y creemos que la neutralidad tecnológica es una... Neutralidad quiere decir que la tecnología que se use puede ser de cualquier empresa disponible. Porque hay tres vendors, por decirlo así, que hacen tecnología 5G en el mundo. Uno es Ericsson, otro es Nokia y otro es Huawei. Bueno, pueden jugar las tres. Exactamente, las empresas pueden elegir cuál de esas tecnologías para su desarrollo de todas sus radiobases, de todas sus antenas, cuáles es más conveniente para ellos, porque las tres tecnologías están probadas y funcionan perfectamente en el mundo. En parte de Europa funciona mucho lo que es la tecnología de Ericsson y de Nokia, más que todo Ericsson, y bueno, en China, en Brasil, perfectamente funciona. Para pasar en limpio, a pesar de las recomendaciones, entre comillas, de los Estados Unidos de restringir a Huawei, Argentina nosotros es neutral. Tomamos la neutralidad tecnológica porque nos parecía que había que desarmar una cantidad de radiobases que están compradas en Huawei. Entonces, una de las empresas como Telecom y parte de Telefónica tendrían que hacer todo un proceso de reconversión licitar, y realmente lo que necesitamos, lo que necesita la Argentina hoy, estar acorde con las circunstancias, acorde con la tecnología, y por eso iniciamos el proceso de licitación en el día de ayer, y creo que es un primer paso para tener 5G en la Argentina en un año, que es más o menos el tiempo en que tardan, que se hace una subasta y después el ecosistema empieza a llenarse de portadoras que lleven señales, la claro. 5G exactamente. ¿Flor? Eso acomodado también con la cantidad de teléfonos que hoy aceptan 5G, claro, que solo en estos momentos en la Argentina entre el 30 y el 35% de los teléfonos que se venden, que actualmente tienen los argentinos, pueden recibir 5G. Y Claudio, ¿qué rol va a tener en esto la estatal ARSAT? Digamos, ¿va a tener algún beneficio particular? Por supuesto, junto con la licitación, en el día de ayer se le otorgó a la empresa ARSAT un bloque de 100 megas
para 100 GB para lo que es el plan estratégico federal. ¿Qué significa de eso? A ver. conectividad. Claro, porque tanto la licitación de 5G de la parte que es, digamos, la parte comercial, es lo que le damos a ARSAT es otro carril. No hay que mezclar peras con manzanas. Uno es las empresas que brindan tecnología, que brindan telecomunicaciones en la Argentina y brindan telefonía celular. Y otra cosa es la empresa ARSAT, a la cual nosotros hicimos la dación de esa porción de la banda para hacer un desarrollo estratégico para temas de seguridad. Aparte, la empresa ARSAT, que es una empresa del Estado, su accionista principal es la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. Ellos tienen que aprobar un plan de conectividad estratégico para zonas estratégicas y para temas estratégicos. Entonces, se guarda una porción de espectro para que ARSAT pueda desarrollar eso, no para que compita. No para que venda ARSAT a vos una conexión. No. Tiene que exactamente cumplir con los requisitos que le marca tanto la Jefatura como el Ministerio de Economía. Néstor. Así que son dos cosas que no se chocan, digamos. No se chocan, exactamente. Le pregunto, por mi tía Eulogia, que nos ve siempre, me escribe. Mi tía Eulogia es una jodida. Sí. Y me escribe, me dice... ¿A quién votó? Nene, ¿A quién votó, No, Eulogia? no le puedo preguntar eso porque se enoja. Me dice, nene, mi tía todavía me dice, nene, me dice, preguntale a ese señor si van a licitar esto que es nuevo y al final el negocio se lo va a seguir llevando el Grupo Clarín. No, porque, te explico, en la licitación hay 3 lotes de 100, ¿no? de porciones de 100. Y una empresa no puede acceder más que a un lote. Así que si se lo lleva, el negocio van a llevar una parte. ¿Cuántos lotes son? 3. Ajá. Y hay 3 compañías que brindan telefonía celular. Así que la ley es pareja para todos. Así que es virtualmente imposible que se quede a la tía Eulogia, que se quede tranquila, que solo Clarín se puede llevar una parte, un tercio, que es más o menos, ahora hablando un poco más en serio, la telefonía celular está más o menos dividida en tercios. Uno para Telefónica, otro para el grupo de Clarín, o Telecom, que es el que brinda la telefonía, y otro para los mexicanos, ahora, para el grupo mexicano, claro. Si son 3 tercios, es virtualmente imposible que se incorpore un nuevo actor en esa competencia. Y es muy difícil, ¿por qué? Primero porque el precio es un precio elevado, y después estas 3 compañías ya vienen invirtiendo y desarrollando telefonía celular hace muchos años y tienen antenas, radiobases colocadas. Un nuevo jugador tendría que ser muy, muy complejo. Yo no digo que sea imposible, pero sería muy complejo para el nuevo jugador invertir en antenas, en radiobases, en tecnología, en lo que llamamos el core, que es el corazón de la computadora que maneja todo eso. Realmente sería poco posible, no imposible. Digamos que son las 3 compañías que que alguno de nosotros tenemos. Algunos de nosotros tenemos. Todos tenemos, perdón que lo diga, Claro, sí. Movistar o Personal. Son las 3 que hay en la Argentina. Exactamente. Esas son las que van a licitar. Mercado cautivo. En algún punto también. Son esas 3, digo. Creo Pero que acá no nadie tiene otra. en que el no sea mundo esas. también hay, en países no hay demasiadas más compañías para el nivel de habitantes que nosotros tenemos. Ahora, tengo una pregunta, Claudio, y es más allá de lo que tiene que ver con que me aparezca en vez de ahora 4G, 5G en el teléfono y que me pueda cargar más rápido la web a la que quiero entrar. Exacto. ¿Cómo afecta el 5G, cómo beneficiaría el 5G a la industria, por ejemplo? Justamente por la velocidad y la baja latencia. La baja latencia es la diferencia en que vos accionás algo y la acción en sí. O sea, cuando vos prendes la luz, automáticamente la luz se prende. Cuando vos entras a una página, esto tiene un delay, una tardanza. Bueno, esto quizás en un teléfono no te cambie la vida, pero sí le cambia la vida a una empresa que maneja toda su robótica a raíz o sea, con la tecnología 4G. Al ser muchísimo más rápido la tecnología 5G en el armado de, por ejemplo, un auto. ¿Cuánto tiempo más le va a ganar la 5G en el armado, en el atornillar, en ensamblar? Entonces, la diferencia la hace. Más productividad. Más productividad. En la tele de medicina, donde vos necesitas
precisión y decir, vos tenés que cortar acá cuando vos haces una operación a distancia, que se hace mucho en las operaciones oftalmológicas. Entonces eso, ahí sí no hay latencia, no hay delay, y eso es muy importante. En la minería, en la explotación, en la perforación, donde vos tenés que ser milimétrico y justo en el lugar y sin demoras. Entonces, eso también. Yo creo que el tema industrial, que es lo que primero vamos a ver, porque para que el ecosistema funcione, las 3 compañías tienen que realmente hacer un despliegue importante, como en cualquier, o sea, no es en la Argentina, no nos tiremos abajo. En Estados Unidos se tardó, en Brasil todo tiene un tiempo, no es soplar y hacer botellas esto es una tecnología. Y aparte va a convivir, Pablo, Luli, va a convivir la 4G y la 5G por mucho tiempo, como conviven en China, como conviven en Estados Unidos. Bueno, como ahora conviven la 3G y la 4G. Exactamente. Yo creo que seguramente ya en algunos países la 3G está apagada. Claro. O sea que acá todavía funciona. Acá todavía funciona porque tenemos un país de baja densidad poblacional y muy grande. Claro. No es para que lo resolvamos acá, digamos, ¿no? Pero a mí se me abren un montón de preguntas como la tía de Eulogia. Cuando se habla de nuevas tecnologías, más productividad, siempre pienso en el salario de los laburantes y la cantidad de empleo. Me encantaría esa charla ahora, Caruso. Que la política conduzca esos procesos y no que nos lleve puesto. Claudio Benito iba a charlar de esto, me van a matar. No me quepa la menor duda que el ministro de Economía va a ordenar como para que eso funcione. A mí, por lo menos, no me cabe la menor duda. Gracias, Claudio, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al living, ¿eh? Sí. Al encuentro de... No sé. Fiorentino. De Fiorentino. Al living, dijiste. ¿Dije living otra vez? Bueno. Me siento cómodo en los dos lugares. Ok. Nunca viste un living con sillas altas y una mesa así. También puede ser. Una barra, un living incorporado. Bueno, Fiorentino, ¿dónde vamos? Arranquemos por lo último, y es que esta tarde el Senado se reunió y habilitó, primer dato, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, habilitó el tratamiento de la reforma a la ley de alquileres que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. No se avanzó mucho, se discutieron algunas cosas. El Frente de Todos avisó que no va a acompañar el proyecto Esto tal fue en comisión, cual. ¿no? Esto fue en comisiones. Bueno, Primera eso es todo un reunión, dato no, político, y no la Nico, primera. ¿Qué cosa? ¿Estás diciendo que el oficialismo no va a acompañar tal cual vino a diputados el proyecto? Se va a comportar igual que la Cámara de Diputados, básicamente. Pero además, la senadora Anabel Fernández Agasti adelantó 2 cosas, y es que quieren incluir en la misma discusión 2 proyectos. Uno, una cosa demoradísima, que es atender el caso de las personas con crédito SUBA. Y el segundo es regular los alquileres temporales, y ahí vamos. Hay un informe, lo voy a leer porque no me lo acuerdo, del Centro de Estudios Metropolitanos. Es un centro que compone la UMED, la Universidad Jaureche y la Universidad de Urlingan, que hizo un informe sobre cómo vienen evolucionando los alquileres temporales en Argentina y por qué es una cuestión de un desarrollo traumático, y te diría dramático, para la situación de los alquileres, sobre todo en los grandes centros urbanos. Arranquemos con la primera placa, que tiene algunos datos generales respecto a lo que está pasando en el país, que es cómo viene creciendo. 30.000 alquileres temporales hay actualmente publicados en la Argentina, de los cuales la mitad está en la Ciudad de Buenos Aires, 15.000. 95% son departamentos de 1 y 2 ambientes. Y este último dato es muy interesante. El 90% se alquilan completos. ¿Qué quiere decir? No es la idea de, bueno, yo tengo una casa grande y como quiero hacer un manguito extra, le cobro 10 euros o 20 dólares por noche a alguien para que duerma ahí y le hago el desayuno. Es alquilar la habitación, digamos. Exactamente. Hay casas que salen de la formalidad de los alquileres como con funcionalidad de vivienda a una funcionalidad estrictamente temporal, generalmente turística. No es 100% turística el alquiler temporal, pero es así. Entonces, primer dato, la cuestión es nacional. Este informe se realizó sobre 22 ciudades, las 22 grandes centros urbanos. Vayamos ahora a lo que pasa puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde el flagelo está más desarrollado. Este dato, 60% en un año. El año pasado había 9.000 publicaciones de alquileres temporales en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente son 15.000. Y este dato es muy interesante. La mayoría, viste que te dije que la mayoría eran en departamentos de 1 y 2 ambientes. Sí. La mayoría de los permisos de construcción que se piden en la Ciudad de Buenos Aires es para construir departamentos casualmente
de 1 y 2 ambientes, casualmente viviendas de lujo y en barrios selectos, que es donde si yo fuese turista me gustaría parar si viniese a Buenos Aires. Y escuchá este dato que le va a encantar a nuestro amigo Juan Chagosto, que le gusta más Palermo que el Colo Barco. Sí, en San Telmo. No le digas eso. Sí, pero se mudó por cuestiones que no lo trascienden. Otro día lo charlamos. 1 de cada 21 publicaciones en Palermo de alquiler, 1 de cada 21 es para alquileres temporales. ¿Y eso es mucho? Es un montón. Hace 2 años era 1 cada más de 30. Es decir, aparte vos pensalo publicado. Pensá que cada 20 posibilidades de alquilar que hay en Palermo, o en Chacalermo, si lo querés extender, un saludo a mi barrio, 1 de cada 21 es para alquileres temporales. No, y esto aparte es lo publicado, como dice Nico. Claro. Después hay un montón de gente que, grupos de Facebook, redes sociales y todo, o mismo una persona que gestiona 10 y por conocidos, así que debe haber mucho más que esto. De hecho, fíjate el último dato que tiene que ver con la cartelización, y este también es otro dato, la idea de, no, bueno, nos quedó el departamento de la tía Eulogia, que es otra, que quedó ahí en la y bueno, lo alquilamos. Bueno, lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires es que está cartelizado. ¿Qué significa? Cuando vos vas a las publicaciones, hay un usuario digital que por ahí publica 35, 40 departamentos distintos. Pero eso pasa en el mundo, porque en realidad se lo dan para que lo administre a modo inmobiliaria. Exactamente. Por lo cual eso viene a romper la idea de, no, bueno, tenemos un departamentito y le queremos sacar unos mangos y la verdad que nos conviene sacarlos en dólares. Y para desporteñizarnos y llevar la cuestión a una situación federal, fíjate lo que pasa en algunas ciudades y en algunas provincias de la Argentina con esto. Ushuaia aumentó 100% y Bariloche aumentó 220% las publicaciones de alquileres temporales en 2 años. En menos de 2 años. Puerto Iguazú se triplicó en 2 años. Mendoza aumentó 80%. En San Martín de los Andes, no sé si alguno de acá esquía. No conozco. Pero el promedio mensual recaudado por las personas que hacen alquiler temporal fue de $2.540 Claro, pero acá por el problema mes. lo tienen Les las personas. recomiendo no multiplicarlo por dólar blue y si lo van a hacer, no tengan un Acá el problema, Nico, es cerca. las personas que viven en esas ciudades Claro. y tienen alquilar para vivienda, digamos. Por supuesto. Claro, En claro Bariloche que es una Imposible. situación traumática. Desesperante, Las sí. personas Sí. que Tal viven cual. en Bariloche, que son habitantes de Bariloche Sí. o que tienen ganas de ir a vivir a Bariloche, la están pasando horrible. Además es dólar billete, es el billete, no es que te hacen Es la el- conversión al dólar, no, Sí. es el billete. El rúcula, como le dice ese amigo tuyo que me pasaste el Bueno, contacto el otro día. en resumen, se sigue discutiendo, se pasa a cuarto intermedio y a ver cómo sigue en próxima Va a sesión. haber un par de reuniones más. El oficialismo pidió invitar a asociaciones de inquilinos, va a haber algunos Bien. invitados, pero la voluntad de la oposición es llegar al recinto lo más rápido posible. Yo creo, hoy no tienen garantizado el número 1. Bien, gracias, Nico. Néstor, Tus ojos te engañaron. Los ¿Cómo? tuyos también y los tuyos también. Otra vez. Aquello que viste y que escuchaste, aquella filmación de una reunión en la que había funcionarios del gobierno bonaerense en 2017, agentes de la AFI jerárquicos y empresarios de la construcción, y que entre todos hablaban de hacer una gestapo sindical y de crearle causas judiciales al Pata Medina, al dirigente de la UOCRA La Plata, el Pata Medina, para que terminara preso, cosa que efectivamente ocurrió. Todo eso que viste y escuchaste, nada de eso ocurrió. Hoy la Cámara Federal porteña, un tribunal que está en Comodoro Pi, con la firma de 2 jueces, uno se llama Pablo Bertuzzi, el otro Mariano Llorens, salud. Me suenan los dos. Esos 2 jueces dijeron que todo lo que había ocurrido, en rigor, no tenía por qué ser interpretado como una acción de inteligencia ilegal. Recordaron que el Pata Medina era el más malo de todos los malos y en consecuencia no está tan mal hacer algo para controlarlo. Y además pusieron en duda, y esto es importante, en la Argentina en la que hubo gente que fue presa a partir de causas judiciales que se iniciaron por grabaciones y CDs encontrados detrás de los árboles cuando alguien hacía footing en Palermo. Mira lo que dice el tribunal, mira cómo pone en duda el origen de esta causa judicial. Dice concretamente que ya en oportunidad de fallar en otros casos notaron llamativamente que en los últimos años se encontraron de forma casual, mediante tareas de limpieza, acomodamiento de muebles o reorganización de espacios, archivos, videos o memorias con datos sobre espionaje ilegal. Pone las bases ambas en la provincia de Buenos Aires,
el espionaje ilegal a familiares de víctimas del Ara San Juan, e incluye en esta historia que también se generó la causa a partir de la aparición de un video en el que estaban, insisto, funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y empresarios hablando de algo que podía llegar a pasar y que efectivamente pasó. El Pata Medina, después de eso, fue preso. El fallo hace hincapié en que, bueno, está bien, pero esas denuncias eran anteriores al Pata Medina y se desmiente a sí mismo. Mirá este fallo, esta parte del fallo que tiene como 70 páginas, que habla concretamente de causas judiciales que se iniciaron, en el caso de un señor Timossi, el 22 de junio, anotá la fecha, de 2017. Y hablan de otra causa iniciada por un grupo de trabajadores, Andrés Fariñas, Jorge Martínez, demás, con fecha 31 de julio. Entonces el fallo utiliza estas fechas para decir, ven, esto no fue consecuencia de la mesa judicial bonaerense, porque estas causas en realidad tienen que ver con otra cuestión. ¿Sabes cuál fue la fecha de la reunión esa que fue firmada? Fue antes. Míralo. A ver. Fue el 15 de junio, es decir, una semana antes de las fechas que el mismo fallo dice, mirá que esto fue antes. Pero no está entiendo. en el fallo, no es un invento mío, no es una interpretación, no es un error, está en el fallo. O sea, te dicen, no fueron antes, y fueron antes. No fueron después, y fueron después. Exactamente, te dan la fecha y te dicen, mirá que estaban desde antes. Pero no, Ahora, fueron después. Néstor, nosotros vimos todas las filmaciones donde estaban reunidos en una sede del Banco de Provincia en la Ciudad de Buenos Aires diciendo que era como una Gestapo antisindical, etcétera, Y etcétera. una cámara bien colocada, Una aparte, cámara, ¿no? ¿todo eso no sirve para nada? Una cámara bien colocada por un agente de la AFI que lo declaró en el expediente. Se llama Darío Biorsi. El agente de la AFI lo llamaron a declarar y dijo, sí, la cámara la puse yo para Buen filmar sonido, esa aparte. reunión. Buen sonido. Bueno, lo que viste, lo que escuchaste, debes ir al oftalmólogo y al otorrinolaringólogo porque tus ojos y tus oídos te engañaron. Eso que viste no es un delito. Y bueno, si no lo crees es un problema tuyo. Tremendo, ¿eh? Qué difícil, Gracias, Néstor. ¿no? Creer en la Muy justicia difícil. argentina, Muy Dios difícil. mío. Vamos a Dale. nuestro living, ahora sí, Ahora Caruso. sí. ¿Presento? Dale. Bueno, está con nosotros Natalia Suazo, ella es consultora en política y tecnología, y también María Fernanda Ruiz, docente de comunicación, integrante de Mueve Argentina, estudian procesos de datos y políticas comunicacionales, sobre todo haciendo mucho hincapié después de lo que fue el caso de Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan ustedes? claro. La utilización de datos para intervenir de manera muy segmentada. Bueno, en la intención de voto, digamos. Campañas políticas. En la campaña política. Sí. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es muy interesante porque se habla mucho a partir del resultado de las PASO y la performance de La Libertad Avanza sobre cuál es la relación entre las nuevas tecnologías de comunicación y la capacidad que tiene cierto sector de la política de utilizarla de una manera más efectiva. ¿Hasta dónde la nueva tecnología y la mejor performance explica lo que pasó en las PASO y hasta dónde en realidad hay que ir a buscar a las razones más políticas tradicionales? ¿Qué están viendo en esta escena? ¿Natalia? A ver, yo creo que con 30% de los votos, si fuera solamente de las redes, sería una explicación que le faltaría una parte bastante... Una pata le falta. Una pata le Sí. falta. Es cierto que estamos muchas horas en las redes, es cierto que las redes funcionan, pero funcionan en conjunto con los medios y en conjunto con la política. Es un ecosistema que a su vez, además, en épocas electorales genera obviamente más intensidad en las conversaciones. Uno cuando conversa en redes sobre fútbol, sobre una película, sobre lo que comiste o ese tipo de cosas, no se polariza tanto la discusión. En cambio, nosotros lo que vemos cuando analizamos es que en la discusión política sí se intensifica. Y en este caso, además, yendo a lo de Milei, hay una cantidad de seguidores que son orgánicos, pero efectivamente también hay otra cantidad de seguidores que son pagos, que son influencers, que están contratados, etc. ¿Eso es nuevo? No, eso no es nuevo. Y si fuera por inversión de dinero en las redes, la reta hubiera tenido que ganar. Claro. Y no ganó. Entonces hay que empezar a sacar, digamos, contrafácticos y hay que empezar a desmitificar ciertas cosas porque obviamente la estrategia en redes es imprescindible. ¿Por qué? Porque vos no dependés de la agenda del otro en cierto punto, ¿no? Sí. Podés establecer ciertos temas,
hacer que la gente empatice con lo tuyo, con una estrategia, bueno, con un montón de cosas que ahora después podemos hablar. Pero sin la política, la tecnología no soluciona mágicamente los problemas políticos y sociales en una elección. Ahora, María Fernanda, ¿hay cierta manera de entender la política que se lleva mejor, digamos, con la hipersegmentación, con los mensajes cortos, con un impacto más emocional? Porque da la sensación que no juegan todos con esa ventaja, digamos. Nosotros, en el colectivo del que formo parte, Mueve Argentina, Mueve América Latina, estuvimos participando en los últimos años en diferentes procesos político-electorales en el continente. Y en general hay una constante, y es que los proyectos políticos del campo popular son más reacios a asumir la territorialidad digital como un espacio de lucha por la apropiación del sentido, diríamos, por un espacio de disputa política. Claro. Hay más bien una subestimación de esa territorialidad desde los referentes políticos y desde los decisores políticos de los proyectos progresistas o del campo popular o de izquierda, como se los quiera llamar en el continente. Entonces, claro, la derecha y la ultraderecha, el neoliberalismo, lleva mucha ventaja en la comprensión de esa territorialidad. ¿Y por qué crees que pasa eso? Creo que tiene que ver con las tradiciones culturales de la política del campo popular. Vos fíjate que cuando los partidos políticos del campo popular dicen el territorio, por ejemplo, hicimos una actividad en el territorio. Sí. ¿Cuál es el territorio? No hace falta aclararlo, es el territorio físico, porque nacimos esos proyectos populares de los cuales me siento militante y parte, nacimos a la vida política en las calles, en las organizaciones sindicales, políticas, derechos humanos, feministas, en todos los movimientos de organización de lo popular en el territorio físico. Vertiginosamente la territorialidad digital interviene en la producción de subjetividad, en nuestras formas de construcción de visiones de lo real, de intervenciones en lo real, y esa sinergia de territorios que es nuestra vida, estamos todos acá y en cualquier otro ámbito pendientes de la vida física y la vida digital al mismo tiempo. En la política nos cuesta mucho comprender que eso es así. En cambio, proyectos que nacieron en esa disputa y sobre todo en estos últimos años, como decían, después del proceso de Cambridge Analytica, del Brexit, de la elección de Trump, de la de Bolsonaro, hemos estudiado muchos de esos procesos de usos espurios de datos. Y entonces hay un aprendizaje ahí. El apoyo al golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, hay un estudio del que formamos parte que en 24 horas se crearon 68.000 cuentas de Twitter para apoyar el golpe de Estado. Eso ahora, sí financiado, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero cuando no, y esto de Milei también, como decían bien Natalia, tiene una orgánica y tiene también claramente pauta. Fíjense que por cada 4 millones orgánica sí es una militancia. Orgánica se le llama el territorio digital a lo que es realmente voluntario y además de una comunidad. Es notable la diferencia entre los millones de visualizaciones que tiene Milei en sus redes oficiales con las que tiene en sus redes no oficiales. Ustedes saben que los candidatos políticos tienen que tener protocolos de transparencia en sus redes oficiales y toda la ciudadanía tiene que tener acceso a saber cuánto dinero en pauta en sus redes oficiales ponen los candidatos. En cambio, Milei, por ejemplo, en sus redes oficiales, por cada 4 millones de visualizaciones, tiene más del 1000% en sus redes no oficiales. ¿Querés sumar algo, Natalia? Sí, que estos criterios de transparencia por parte de las plataformas, fundamentalmente Facebook, que es también Instagram y que es también WhatsApp. Bolsonaro circuló mucho campaña por WhatsApp. Pero también Instagram y ahora un poquito TikTok empezaron a tener criterios de transparencia. ¿Qué es criterio de transparencia? Las plataformas hacen acuerdos, en este caso de Argentina, con la Cámara Nacional Electoral para que eso que se invierte en las redes sea después rendido, y las propias plataformas tienen una cosa que se llama biblioteca de anuncios que va dando cuenta de cuánta plata gastó ese candidato. Ese número oficial tiene más o menos que coincidir con la biblioteca de anuncios. Entonces lo que sucede, nosotros hicimos también un estudio hace algunos años con la ADC, que se empiezan a crear cuentas satélites, o sea, cuentas que no son las oficiales, pero por donde circulan mensajes, pero que también son parte de la campaña. Y entonces eso también sucede. Respecto a lo que decía Fernanda, yo tengo una hipótesis, y es que obviamente estos movimientos que vienen más desde abajo, el movimiento feminista, los movimientos que reclaman tierras, no sé, Ciudad Futura acá en Argentina,
empezaron distinto, empiezan con una territorialidad más desde abajo y entonces la organización digital, que es más reticular, les es mucho más orgánica a la forma de trabajo que tienen ellos. En cambio, Ciudad Futura es lo de Rosario, ¿no? Lo de Rosario que está por ganar la Y intendencia. comunican de una manera excelente por redes. Son muy buenos. Claro. Muy buenos. Porque tiene que ver más con el ADN que tienen ellos en su propia organización. ¿Y cómo lo agarra Unión por la Patria hoy, por ejemplo, este ADN? ¿Cómo hace? O ya tiene que aceptar que no lo va a tener. Ahí va. Entonces, el tema con las campañas es que hoy son muy artesanales. O sea, ustedes tienen acá una programación todos los días, una agenda todos los días. Vos tenés que hacer convivir una cosa que viene muy desde arriba, que es ahora, por ejemplo, un candidato como Massa, que es ministro de Economía, que tiene una agenda muy jerárquica, una cosa muy jerárquica, con algo que tiene que pasar todos los días en la agenda de las redes, que a su vez tiene que estar también muy pautado. Entonces, esos equipos para conformarlos no es sencillo, pero yo creo que el problema mayor es que en el campo nacional y popular, o como lo queramos llamar, hay más esta cuestión de duda, porque yo también trabajo mucho con mi agencia con un montón de organizaciones de derechos humanos, políticas de base, que hay una cosa de duda, bueno, pero esto será así, será exactamente así, será el mensaje que queramos dar, y desde el otro lado no hay tanta duda en eso. No, de hecho perdón, era fake news. Tuvo ya 1 millón de visualizaciones, no importa, era fake news. A ver, pero quizás es parte de mi prejuicio, pero no es, a ver, TikTok, por ejemplo, es mucho más amable para transmitir la idea de que hay que prender fuego todo que explicar la multicausalidad de la inflación. No necesariamente. No, si está bien explicado. Claro, no necesariamente. El tema es que vos tomes las riendas de eso, porque yo creo que hay otro problema, ahora te dejo. Creo que hay otro problema, que es que siempre estamos respondiendo, y hay una cosa como del responder permanentemente, y lo digo por praxis, tenemos que salir a responderle a fulano, tenemos que salir a responder Pero eso es parte de la política por fuera, más allá de las redes y la comunicación. Bueno, pero se traslada a las redes. Y el problema es que en las redes, si no tenés una estructuración, una agenda, un qué querés decir vos, terminás totalmente subsumido a eso que pasa del otro lado. Y la red, además, al ser inmediata y creció este tuit, tiene 1000%, no sé si 5000 views, es como que tenés que responderle al toque. Y te salís de tu eje. O sea, perdés lo que tenés que tener, que es tu agenda. Iniciativa. Claro. Pero no porque desde estos proyectos no existan múltiples voces que pueden tomar la palabra. Nosotros de este lado tenemos una ventaja inconmensurable en relación a las orgánicas del neoliberalismo, que es que nosotros tenemos pueblos con palabra propia en todo el continente. ¿Qué quiere decir eso? Claro, las militancias políticas, sindicales, de todas las causas que nos mueven, digamos, saben qué decir al respecto de lo que van a intervenir. No necesitan que alguien les mande escrito. Pensá en cualquier militante político. Pero no saben cómo decirlo en redes, entonces. Pero lo que hay que hacer es expandir la palabra de esas organizaciones y de esos pueblos a la territorialidad digital, que es importantísimo y urgente que se comprenda como un territorio de disputa. Lo voy a plantear de otra manera. Haberle entregado los anuncios políticos a Twitter, porque ahora gobierno de cualquier signo político tiene que anunciar algo, lo hace en Twitter, o hasta ahora arrancan otra plataforma, digamos, ¿no? ¿No es reducir también la propia política, el concepto de lo político? Natalia, es así. A ver, ¿por qué no? Sí, no, que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece un grave error, por ejemplo, hacer un anuncio de medidas que fueron muy esperadas, que cuestan un montón, etcétera, etcétera, hacerlo por Instagram. Está bien, ok, hacerlo en Instagram, pero tenés que tener otra serie de dispositivos mediáticos, políticos, porque no todo el mundo va a estar en ese momento. Sí, la atención está fragmentada, mejor darlo de a cachitos que darlo todo junto, ok. Pero a mí me parece que falta un montón, porque vos después al otro día entras a las cuentas oficiales, no sé, de ANSES o de los propios organismos que están, hay un montón de dudas. Se trabajan esas dudas, obviamente, pero lleva muchísimo más trabajo que si vos de entrada hicieras una comunicación que sea multidireccional y después sí respondas preguntas. Pero me parece que fragmentar primero y salir a responder después, a mí me parece que te deja en una posición mucho más débil. ¿Vos coincidís? Yo pienso que tiene una parte negativa y coincido en eso, pero también la segmentación permite que rápidamente se pueda viralizar. Por ejemplo, a vos te llegaba el anuncio de Massa para los empleados estatales. Entonces, sabés en qué grupos de WhatsApp de tu vida social les va a interesar ese anuncio en particular.
De todos modos, coincido mucho en lo que dice Natalia, porque es fundamental desplegar una estrategia de comunicación política que aborde todas las territorialidades, no solo Está bien. la digital. No hay que climatizar, no es esto o aquello otro. Lo es tengo todo. claro, nos queda muy poquito, quizá dejo la pregunta y vemos en otro día, pero siento que está bueno, no, porque esto llega, porque a veces una buena pregunta es mucho mejor que una potencial respuesta. Tengo la sensación que estamos tratando de utilizar muy bien una tecnología, pero todavía no nos dimos cuenta que esa atención que se va reduciendo respecto de, un minuto y medio, más de un minuto y medio no te presto atención. Eso va en desmedro de una manera de entender la política y de hacer la política. ¿Reflexionamos suficiente sobre eso? Chicas, yo en serio, no hay tiempo. O sea, ¿por qué haces todo esto? Porque en un minutito me lo puede responder. En un minutito me lo puede responder. Está más fragmentada, pero el desafío es que en esa fragmentación y en esa mediatización en la que estamos todos, vos logres hacer algo. Y que no esperes que solo las redes sean tu forma de comunicación. Si esperás solo en las redes vas a seguir perdiendo. Bastón de mariscal en todos los territorios. Mira vos, toma mate con chocolate, te diría. ¿Ibas a decir otra cosa? ¿Chupate esa mandarina? No, dijo mate. ¿Y qué iba a decir? Gracias por haber estado acá. La seguimos. Corte, ya venimos. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Igual que en la embajada de Israel. Por segunda vez en su historia, la Argentina fue víctima de un atentado terrorista internacional. Ese día estalló la AMIA. Lo primero que hice fue tirarme abajo del escritorio. Fue un golpe muy duro para el gobierno. La actitud del gobierno de Menem, por decirlo menos, fue bochornosa. 40 años de democracia, con Marcelo Figueras. Miércoles, 22:30, Televisión Pública. Always knew that I was different, that's okay with me. I might not be like you, but why should this make me feel? Recalculando ruta. I'm happy I'm myself, I am true. I'm happy, hello, heart. Nuevo Citroën C4 Cactus, único, como tu familia. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Para mí hay una conexión concreta, es una línea que atraviesa el jazz con la música de tango. Son dos músicas populares que están bien fuertemente marcadas en dos territorios distintos, bueno, uno de Estados Unidos, el otro de Argentina. Sí. Nacieron más o menos en la misma época. 100% de acuerdo con lo que relataba Pipi recién, ¿no? De la, no sé si decir evolución, pero ese movimiento histórico
desde las distintas formaciones, las orquestaciones. Anfitrión, martes, 23:30, Televisión Pública. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Yo hice una promesa que si llegamos a este momento, iba a comer el cigarrillo y lo voy a cumplir. Vamos a enfrentar este partido juntos. ¡Vamos! 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 El fútbol no es para blanditos. Y ahora tus pibes lo van a aprender, ya vas a ver. Para decirte todo y sabes... ¿Qué haces, cortamambo? Le estaba por dar un beso a Laura. Pero pará de quejarte, loco. BT, La Misión, último capítulo, jueves, 22:30, Televisión Pública. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Muy bien, último bloque de Desiguales, en realidad solo para la despedida. Buen paseo y buen descanso, Un Trujillo, ratito, el domingo estoy de vuelta, Todo para nada. irse. Así que hacemos posta el domingo, así Sí, hacemos. señora. Tac, Muy te lo bien. entrego. Bueno. Nos vamos, hasta mañana a las 9 de la noche. Chau.